Bueno, buenos días. Es para mí un orgullo estar en esta nueva feria de la Sociedad Rural Argentina, a la que vengo prácticamente desde que nací y la conozco muy profundamente. Quiero venir a decirles que la Argentina tiene que tener un cambio estratégico. Y ese cambio estratégico significa nunca más tomar al campo como si fuera una lógica de extraerle siempre, una lógica extractiva. En vez de pensar el campo como un lugar de inversión, de crecimiento, de las familias, de los productores, de los chacareros, de los pueblos, Argentina ha tenido una mirada al revés. Ha tenido al campo como si fuera una vaca que había que sobreordeñar y sacarle todo para mantener una burocracia cada vez más brutal, cada vez más fuerte, con cada vez más Estado que lo único que hace es sacarle a la gente la posibilidad del progreso. Nosotros queremos devolverle poder a la sociedad. La sociedad ha perdido en manos del Estado, para tomar tan solo los últimos 20 años, un 100% de sus ingresos. El Estado creció 20 puntos del producto, es decir, 100%. Dinero de las retenciones, dinero de los impuestos provinciales, de los impuestos nacionales, dinero de los comercios, dinero que tenía que haber ido a los pueblos, todo ese dinero fue a generar un Estado que creció exactamente al doble de lo que era. Ese dinero hoy tenía que estar en cada una de las casas, de los campos, de las familias argentinas. Por eso no existe ninguna posibilidad de no tener austeridad total y absoluta en el Estado si queremos generar inversión y producción en el campo argentino. Ya en 1868 nos lo advirtió Sarmiento el 12 de octubre en Chivilcoy, cuando asumió como presidente de la Nación. Ese día Sarmiento dijo: de estas chacras, de estos campos, va a salir el bienestar argentino. Sin embargo, la lógica de haber tomado al campo como enemigo durante tanto tiempo y de manera mucho más brutal en el último tiempo ha generado que el campo, que podía generar esa riqueza que tan visionariamente miró Sarmiento, pensó Sarmiento, hoy vivimos en el país que vivimos, con pobreza, con destrucción de capital, con retenciones, con impuestos que lo único que hacen es extraerle al campo, a la producción y a los pueblos lo que necesitan para crecer. Fíjense qué país tenemos, un país que necesita siempre dólares y que lo único que hace es ponerle un freno, un cepo al dólar, un cepo que ha destruido y se ha comido todas las reservas. El cepo es un Pac-Man. En este último año el cepo se llevó 18.000 millones de dólares, que en vez de estar en los pueblos, que en vez de estar en cada una de los productores argentinos, de los emprendimientos, se fue para mantener un cepo ridículo que ha empobrecido a todos los argentinos y ha dejado un banco central con 0 reservas. Eso ha sido el producto del cepo. Por eso nosotros somos conscientes cuando decimos que hay que sacar el cepo de manera inmediata. ¿Por qué? Porque si no, todos los que tienen que invertir van a estar un año más sin invertir esperando que se vaya el cepo. Y además, el cepo se nos va a llevar todo el producto de la próxima cosecha para mantener ese cepo realmente, que significa un robo para los argentinos. Vamos a sacar el cepo y vamos a confiar que en una lógica de
los precios como los tenemos ahora, vamos a lograr con una ingeniería real que vamos a llevar adelante, una ingeniería jurídica, vamos a lograr que no explote la economía argentina como algunos dicen. Si sacamos el cepo en un año, perdemos un año. Ya supimos qué significó cuando fuimos lentos. Ahora vamos a ir mucho más rápido, más contundente y con las medidas desde el primer día. Por eso les digo que esta es la principal concepción. Basta de mirar al campo desde una concepción extractiva. Vamos a mirar al campo desde la mayor inversión que puede tener el país para crecer en las próximas generaciones. Y esas generaciones son de todo tipo, porque no vamos a seguir descendiendo, como hemos descendido frente a Brasil, frente a Paraguay, frente a Uruguay. Vamos a volver y a revertir este proceso de descenso brutal que ha tenido el campo argentino. Y lo vamos a hacer rápido. ¿Por qué? Porque sabemos que con previsibilidad, con reglas claras, con simplificación, sin trámites burocráticos, con libertad para exportar, porque eso dice nuestra Constitución, nunca más una regla que un burócrata de bajo nivel pueda cambiar las condiciones que nuestra Constitución dice. Vamos a poner por ley que nadie pueda prohibir las exportaciones en la Argentina. Es nada más que el cumplimiento de nuestra Constitución. Esa ley entra el primer día al Parlamento, que simplemente decir en términos legales lo que nuestra Constitución ya dice y que no se ha cumplido y que hemos tenido los cambios permanentes de seguridad jurídica, que un funcionario de cualquier nivel ha podido cambiar esas condiciones de exportación, de importación, de qué se exporta, de qué se importa. La Argentina va a cumplir en ese sentido su Constitución, libertad para comerciar, libertad para exportar, libertad para poder tener lo que se necesita para que los productos necesarios no estén, como sucede el día de hoy, con nuevos impuestos a la importación, lo que va a encarecer toda la producción argentina nuevamente. Por eso les quiero decir que ustedes tienen una parte que ya saben cómo hacerla, pero nosotros tenemos una parte importantísima, que es desarmar el Estado burocrático que se ha generado, autoritario, que cree que tiene que darle órdenes todos los días al campo de lo que tiene que hacer, que tiene que mandar tal trámite, que tiene que hacer tal cola, que tiene que hacer tal trámite en la aduana. Todo eso lo único que hace es encarecer el precio de los productos argentinos en el mundo y nos impide lograr que compitamos como necesitamos competir. Porque hoy necesitamos, como siempre lo ha necesitado la Argentina, competir. Pero ahora tenemos quienes han avanzado en velocidad, como Brasil, como Paraguay, como Uruguay. Entonces, les quiero plantear algo. El Estado solo tiene que ocuparse de aquellas cosas fundamentales que el Estado le tiene que dar a la ciudadanía. El Estado se tiene que ocupar de la seguridad. El Estado se tiene que ocupar de la salud, el Estado se tiene que ocupar de la educación, el Estado se tiene que ocupar de las relaciones exteriores, de los tratados de libre comercio que puedan hacer volar nuestros productos por el mundo. El Estado se tiene que ocupar de la defensa y tener fuerzas armadas como merecen un país como la Argentina. De eso se tiene que ocupar el Estado. Todo lo demás, que ha ido creciendo en un Estado cada vez más burocrático, más trabado, lo vamos a cortar de entrada. Tenemos un modelo que llamamos modelo de desburocratización del Estado. 500 leyes que vamos a derogar, normativas, resoluciones, SENASA simple. Por favor, 8 meses para lograr que un producto salga. Basta de burocracias.
Hoy el mundo se maneja de manera digital. Por eso vamos a ser tan claros como claro necesitamos que sea lo que ustedes puedan saber, que van a tener normas claritas y concretas. Vamos a trabajar mucho en el nuevo modelo de impuestos del campo. Nosotros no los queremos a cambio de ganancias, queremos que no haya más retenciones en la Argentina. Es claro y es simple. Habrá un camino, pero ese camino es lo más rápido que se pueda, porque ya se ha demostrado en otros momentos de la historia argentina que sin retenciones el campo subió y logró rápidamente sustituir con producción y con más áreas de producción lo que las retenciones generaban. La retención nos retrasa, la retención nos impide mejorar. Uno viene acá a la rural, va a Expo Agro, va a las ferias de todo el país, a la rural de Mercedes o a la de Junín, y vi un montón de nuevas herramientas tecnológicas. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos productores hoy en la Argentina pueden utilizar estas nuevas tecnologías para dejar de medir por hectárea y medir por metro, para poder utilizar exactamente el tipo de fertilizante que se necesita, para poder medir realmente la producción, para poder trabajar con el agua? Nada más que un mínimo porcentaje. ¿Por qué? Porque al extraerte todo el dinero que vos necesitás para poder reinvertir, y que eso se vaya en retenciones, que eso se vaya en impuestos, que se vaya en la provincia de Buenos Aires en tasas viales y en otras provincias en impuestos que no sirven para nada, todo eso hace que las nuevas tecnologías hoy solo estén al alcance de una minoría. Y nosotros queremos que las nuevas tecnologías, para mejor rinde, para mejor capacidad, para mejor productividad del campo, lleguen a todos y cada uno de los productores de nuestro país. Ya les dije que íbamos a terminar con las restricciones a las exportaciones. Y eso no es una decisión política nuestra, es nuestra obligación, como les dije, constitucional. Por eso vamos a trabajar muy fuerte para hacerlo lo antes posible. Nosotros no creemos que si dejamos un año más el cepo, logremos algo bueno. Ya vimos y ya tuvimos la experiencia, y es bueno decirlo, que cuando fuimos muy lento y la locomotora fue tan lento, los vagones se chocaron contra la locomotora. Y eso no nos puede volver a pasar. Necesitamos ir muy rápido. Tenemos que tener una ley de protección de las inversiones, pero no solo las extranjeras, de todas las inversiones, para que no haya cambios, haya previsibilidad y no haya cambios impositivos, porque acá no se puede pensar más en una cosecha. La Argentina tiene que pensar en términos de largo plazo, no es la próxima cosecha, es la próxima generación, son los próximos años. Por eso también les vamos a pedir un trabajo muy fuerte para articular al campo, los CREA y todo lo que significa el conocimiento que tiene el campo, para que tengamos más escuelas que le enseñen a los jóvenes la posibilidad de trabajar en el campo y vivir en los pueblos. ¿Qué mejor que vivir en pueblos? ¿O ustedes creen que es mejor vivir en el Gran Buenos Aires o en el Gran Córdoba o en el Gran Rosario, donde tenemos problemas brutales? ¿O es mejor que vivir en Rafaela, en Tandil, en Venado Tuerto? No, no es mejor. Es una vida en la que cada uno termina viajando horas y horas, termina desarrollando una vida encerrada porque no hay seguridad. Pero también hoy tenemos que cuidar la seguridad en el campo. ¿Qué les está pasando hoy en el campo? Está pasando que está llegando la inseguridad a los pueblos y al campo. Y ustedes saben que en eso soy clara.
Nosotros tenemos muy en claro que cuidamos a los ciudadanos, pero el que las hace, las paga. Por último, quiero decirles que nosotros tenemos una decisión. Nosotros vamos a plantear un cambio con coraje y con carácter. La Argentina no sale si le tiene miedo a aquellos que nos quieren asustar, aquellos que nos dicen que no se puede gobernar si no es con la ley del sometimiento al que nos quieren llevar. Nos dicen que no podemos movernos porque nos van a hacer piquetes. Nos dicen que no podemos movernos porque desde el primer día nos van a hacer un paro. Y nosotros le decimos, y desde acá yo le digo, que voy a poner todo el coraje para que la Argentina vuelva a ser un país con orden. Sin orden no hay futuro. Y cuento con ustedes para tener orden en la Argentina. Si no nos animamos a enfrentar a esos mafiosos de esta situación, no salimos más. Yo me animo y espero que ustedes también se animen conmigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Bueno, tengo un montón de preguntas y la gente está ansiosa, así que manda preguntas para vos, para el candidato que sigue y demás. Pero vamos a tratar de simplificar y unificar para que puedas bajar más ideas sobre algunos puntos específicos. Primero te pregunto sobre lo que más hablaste, que es sobre la economía en general, y es, ¿te piden algún detalle sobre cómo es ese plan para desarmar el cepo, para ver qué precisiones podés dar sobre los plazos que eso va a llevar, más allá de la inmediatez que planteás y demás? Bueno, ahí está Luciano Laspina, nuestro jefe de equipos económicos. Estamos trabajando una protección con una cantidad importante de dólares, que no vamos a decir todavía cómo los vamos a conseguir, pero ya tenemos el armado de la ingeniería jurídica para que podamos, al salir del cepo, porque si nos quedamos en el cepo nos come las reservas. Entonces decimos, nos quedamos en el cepo para tener reservas, pero el cepo se come las reservas, es un Pac-Man. Entonces nosotros tenemos otra decisión, pero vamos a blindar con una cantidad de dólares que negociaremos de manera internacional. Estamos esperando el fin de las PASO para poder tener esa negociación, o el fin de las elecciones, y ahí vamos a trabajar para mostrarles un camino claro de cómo salir del cepo lo antes posible para no perdernos las oportunidades de inversión, las oportunidades de crecimiento que el país va a tener en todos los ámbitos. Nosotros creemos que si nosotros sacamos el cepo rápido, vamos a tener crecimiento en petróleo, crecimiento en gas, crecimiento en minería, crecimiento en el campo, crecimiento en la industria y crecimiento también en todo lo que son los servicios y las nuevas tecnologías. Es decir, que el país va a sentir la liberación de poder tener un mecanismo de comercio claro y transparente. Así que los detalles los vamos a negociar para blindarnos, para blindarnos con los dólares necesarios, pero eso lo vamos a hacer en el periodo intermedio entre el momento que ganemos las elecciones y el momento que asumamos el gobierno. Hay también algunos planteos sobre cuánto se puede confiar en un proceso de eliminación rápida de las retenciones, y hacen alusión a que en el gobierno de Mauricio Macri ese proceso fue un poco de idas y vueltas, ¿no? El gobierno terminó con retenciones nuevamente. ¿Qué se aprendió de esa experiencia? Lo que aprendimos es que cuando uno no despliega el conjunto de las reformas que va a llevar adelante en el país, que yo acá les hablé de algunas, pero vamos a hacer reformas laborales, vamos a hacer reformas impositivas, vamos a hacer un acuerdo que va a entrar en los primeros días, un acuerdo con las provincias que no va a ser solo fiscal, va a ser fiscal, pero también va a ser institucional, también va a ser de modelos de provincias. Nosotros no podemos aceptar que haya provincias que produzcan
y que parte de su producción vayan a otras provincias que tienen más empleo público que privado. Porque una provincia que tiene más empleo público que privado, más que una provincia, es una caja registradora. Recibe la plata, paga los sueldos y punto. Entonces necesitamos renivelar el país, reequilibrarlo. Y esos pactos que vamos a hacer van a ser al revés. Siempre se pensó que las provincias ricas subsidiaban a las pobres. Y nosotros vamos a hacer al revés. Primero, porque no creemos que haya provincias ricas y provincias pobres. No entendemos por qué Córdoba o Santa Fe son más ricas que Formosa. ¿Qué tiene Formosa que no le permite producir? Un sistema de gobierno que es lo que le impide producir. Pero no tiene peores tierras ni tiene menos oportunidades. Tiene las mismas. Lo que pasa es que el sistema político es cómodo. Yo no produzco, yo me quedo con lo que recibo de la coparticipación y ahí me estanco. Mientras tanto, Córdoba, Provincia de Buenos Aires, La Pampa y todas las provincias más productivas tienen que mandarle dinero a las provincias que se dicen pobres. ¿Cómo van a ser nuestros incentivos? Al revés. Al que más produzca, más dinero del Estado Nacional, más ayuda. Al que más produzca. Mencionaste el tema laboral y hay varias preguntas sobre eso, sobre cómo recuperar la cultura del trabajo, qué reformas laborales hacer en ese sentido y también vinculado a eso, qué se hace con los planes sociales, cómo se reformulan los planes sociales si crees que hay que reformularlos. Desde el primer día nosotros vamos a plantear que el plan social no es incompatible con el empleo registrado. Es decir, que cuando vaya una persona a buscar trabajo y les diga, no, bueno, no me registre, no va a existir más eso. Los planes sociales, desde el primer momento, los vamos a convertir en un seguro de desempleo. Vamos a trabajar con toda la red de formación profesional que tiene la Argentina, que tiene mucha, y vamos a trabajar para que los más jóvenes a los 6 meses dejen de cobrar el plan y comiencen a trabajar, y así en 4 años la Argentina no va a tener más planes sociales y va a reemplazarlo por empleo. ¿Y reforma laboral? Reforma laboral, estamos trabajando en primer lugar para los planes sociales. El modelo de contratación va a ser con una ley especial. Una ley que ya existe, que se utiliza en jardinería, en servicio doméstico, porque es un componente pequeño que va a permitir que los distintos empleadores puedan tomar personas que vienen quizás hace un tiempo sin tener una práctica laboral. Esa ley va a ser especial para la informalidad y para las personas que tienen planes sociales. Luego estamos trabajando sobre el modelo de un modelo para bajar las cargas sociales. Estamos trabajando sobre un modelo para bajar el nivel de judicialización de todo lo que son hoy. Un juicio laboral se te lleva a una empresa. Entonces estamos trabajando para desarmar todo el sistema de judicialización, las leyes que son multas, las tasas de interés que son absolutamente imposibles y un modelo en el que exista una relación con un tope para las indemnizaciones, por ejemplo, como tiene Uruguay. 6 años es lo que nosotros creemos que es lo fundamental para pagar en la lógica de una indemnización. También estamos trabajando para ver cuántos sectores pueden adherir al modelo de la UOCRA, que si bien uno tiene una cuota más grande en el principio, luego, en la medida en que haya una forma de reciclar a las personas en el mismo tipo de empleo, eso genera una mayor productividad. ¿Saben lo que pasa en el sistema de la UOCRA? Cuando el trabajador deja de trabajar, no genera una conflictividad porque sabe que inmediatamente viene otro y reemplaza. Entonces eso no baja la productividad del empleo. Por eso estamos viendo y trabajando para que muchos sectores tengan el sistema de seguro de desempleo que tiene la UOCRA
depende de qué tipo de sectores, pero tratar de que la mayoría de los sectores que pueden reciclar sobre su misma producción lo puedan hacer, porque la UOCRE es un sistema cerrado, ¿no? Sí. Es decir, es un sistema cerrado. En consecuencia, Empieza una obra, termina una obra. Exactamente. También. Este sistema cerrado se puede hacer en muchos sectores, pero no en todos. Los demás van a tener una baja de las cargas sociales, una ley pymes para todos los que tienen una cantidad baja de trabajadores y un mínimo no imponible sobre la masa salarial de los trabajadores para que pueda la carga social impactar mucho menos sobre la producción de cada una de las empresas o cada una de las, digamos, de los productores. Sobre este tema también te preguntan cómo te imaginás la negociación con los dirigentes sindicales para implementar algunas reformas en el mundo laboral. Bueno, a mí me ha tocado estar con sectores que, si uno lo piensa, pueden tener mucho poder para generar servicios adecuados y buenos para la comunidad, o pueden tener mucho poder de daño. Por ejemplo, me tocó ser ministra de Seguridad. Y yo creo que lo importante es poner objetivos claros. Nosotros vamos a poner el objetivo claro que 8 millones de personas que hoy están en la informalidad, más 3 millones de personas que tienen planes, estén en un tiempo, en una gestión, estén dentro de un sistema laboral que sea adecuado, modernizado y más económico. Y eso significa cambio en las leyes laborales, terminar con las leyes del 75, terminar con todo este sistema vetusto y terminar con el poder de una negociación teniendo esta ultraactividad como si fuera un mecanismo que te impide poder modernizar los convenios colectivos de trabajo, que hay que hacerlos no solamente a nivel nacional, sino también por empresa, por región. Y vamos a ir para adelante. Todo sindicato que esté de acuerdo que la Argentina no puede seguir viviendo en esta pobreza, en esta destrucción de protección que tienen millones de trabajadores, van a ser bienvenidos. Los que nos quieran poner la traba, nosotros vamos a seguir adelante porque el cambio no lo paramos. En ese sentido, Patricia, una de las preguntas que me llamó la atención por cómo estaba formulada, ¿no? Pero dentro de todos los planes que te... No te escuché. Digo que una de las preguntas me llamó la atención por cómo estaba formulada. Básicamente lo que dice es si tenés un plan para cerrar la grieta. La grieta es una construcción que hizo el kirchnerismo para considerar que todos aquellos que no eran parte de su grupo político, de su partido, eran enemigos de la nación. Y fue marcando los enemigos: el campo enemigo de la nación, la prensa enemigo de la nación, la oposición enemigo de la nación. Y esa construcción lo que hizo fue generar una lógica de poder basada en que el otro no era una persona a la que vos le podías dar ningún tipo de razón, no lo podías escuchar, no podías tener ningún diálogo, no podías tener absolutamente nada. Entonces, esa construcción de la grieta es una construcción muy estudiada en la historia, ¿no? Comenzó con Carl Schmitt, cuando dijo, digamos, un filósofo alemán, que después lo tomaron como uno de los que inspiró lo sucedido en Alemania, esa idea de que vos considerás al otro un enemigo. Luego siguió con otros teóricos que trabajaron en esta idea. ¿Cómo nos sentimos los argentinos no oficialistas en estos últimos años? Como que todo el tiempo estaban poniéndonos en el lugar de no ser reconocidos como argentinos, no ser reconocidos como alguien que podía tener una voz, y esa es la lógica de la grieta. La grieta no son dos partes, la grieta es una parte que considera a todo argentino que no coincide con ellos en un enemigo. Esa es la grieta. Nosotros vamos a trabajar
considerando a todos los argentinos iguales ante la ley. No nos importa de dónde vengan. Nosotros vamos a cuidarlos a todos, nosotros vamos a trabajar con todos y no vamos a generar esta idea de que hay argentinos de primera y argentinos de segunda, argentinos que son argentinos y argentinos que son antipatria. Nosotros vamos a ir con un camino y el que quiera seguir ese camino, que va a ser un camino de producción, de inversión, de vivir en alegría, de terminar con esta angustia, bienvenido. No los vamos a considerar enemigos, vamos a considerar que el único enemigo de la Argentina es aquel que quiere mantener sus privilegios a costa de los argentinos que cada día vivimos peor. Patricia, hay varias preguntas también sobre el tema educativo, vinculadas a distintos puntos o con distintas referencias, pero básicamente todas hacen foco en lo mismo, en cómo recuperar o mejorar la calidad educativa de la Argentina. ¿Cuál es el plan para tu eventual gobierno? Bueno, ahí vamos a mostrar qué voluntad hay. Lo primero que vamos a plantear es que desde el 1 de marzo del año que viene, si a mí me toca ser presidente de la Nación, desde el 1 de marzo del año que viene, cuando arranquen las clases, el primero o el día que arranquen, decir, durante los próximos 12 años, ¿por qué 12? Porque el chico, la chica que entra el 1 de marzo, pongámosle, a primer grado, dentro de 12 años se recibe en la secundaria. ¿Qué interpretamos nosotros hoy de nuestra Constitución? Nuestra Constitución dice que es obligatoria la educación primaria. Pero ¿qué hoy es la educación primaria para nosotros? La secundaria. Sí. Es lo mínimo, ¿no? Lo mínimo, es decir, las constituciones siempre están vivas, ¿no? Hay que reinterpretarlas a lo largo de la historia. Entonces, primer acuerdo que quiero hacer, y llamar primero a los docentes. Los próximos 12 años nos comprometemos los argentinos que tenemos desde el primer día, del 1 de marzo, hasta el último día del año 12, que va a ser una generación entera que pasa por la escuela, esa generación tiene 190 días de clase todos los días en todas las partes, en todo nuestro país. Y eso es importante, porque si vos no considerás tres cosas, cantidad de días realmente donde hay clases, capacidad de los docentes para interpretar y para tener los conocimientos fundamentales. Vamos a trabajar con los institutos de formación docente y con las universidades para que haya examen de ingreso para los docentes porque tienen que tener el nivel adecuado para poder enseñar. Si no saben enseñar, no pueden transmitir. Y aquel que ya es docente tendrá que tener siempre exámenes de evaluación para que esté a la altura de lo que necesita. Vamos también a plantear una desregulación de la actividad docente. ¿De qué manera? Vamos a necesitar rápidamente muchas personas que tengan conocimientos técnicos, ¿no? En informática, en nuevas tecnologías, en programación, en robótica, y no vamos a poder esperar 10 o 12 años a que lo formen los institutos docentes. Entonces vamos a llamar a los profesionales que hoy ya tienen esas posibilidades que con un curso de pedagogía podamos rápidamente introducir esos conocimientos en la escuela. Esto lo vamos a hacer con un pacto educativo y vamos a convocar a los docentes. Yo estoy convencida que hay muchísimos docentes en nuestro país que están hartos de estar de paro en paro, porque saben perfectamente qué es lo que le pasa al chico. Y también vamos a llamar a las familias, porque en la pandemia, muchos padres y muchas madres, muchos papás, mamás, abuelos, se dieron cuenta que sus hijos sabían menos de lo que ellos pensaban, ¿no? Se pasaban el día mirando el celular y los chicos nunca le miraban el cuaderno. Necesitamos que la familia también se comprometa en la educación. Eso es muy importante. La educación no es solo en la escuela, también es en la familia. Perfecto. Patricia, estamos pasadísimos de tiempo. Te agradezco mucho por haber respondido a todas estas preguntas. Entrego
el Muy bien. documento. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un aplauso para la precandidata. Te saludo. Muchas gracias. Te invito a bajar del escenario Gracias. para que la... Muchas gracias.